Como cada 15 días tenemos la presencia de miembros de la comunidad de la Facultad de Economía con temas que tienen que ver con sus investigaciones, con sus clases. Me da mucho gusto recibir el día de hoy a la doctora Marisabel Garrido. Gracias por estar aquí. Vamos a hablar sobre la educación en Puebla en el marco de los Objetivos de Desarrollo Sostenible. Isabel, ¿cómo estás? Muy buenos días. Hola, muy buenos días. Muchas gracias. ¿Y tú? Bien, bien, bien. Oye, pues es que es muy interesante, ¿no? Lo comentábamos con Jorge, este chico colombiano que ganó un premio muy importante en torno a su tesis de filosofía, del doctorado en filosofía, que bueno, dentro de sus grandes conclusiones era que la educación es ese gran eslabón, ¿no?, que nos cambia la vida, que nos hace relacionarnos mejor con la técnica, ¿no?, de manera adecuada, éticamente, y también con los otros, ¿no? Y eso es algo que, bueno, pues para donde volteemos creo que es una de las grandes respuestas, ¿no? Sí, claro, y justamente mi investigación trata de ese tema. Cuando hablamos de ODS siempre pensamos como a nivel internacional y no nos percatamos que todos contribuimos a esos objetivos. Claro. ¿No? Principalmente cuando hablamos de educación en la materia, en la Agenda 2030, hablamos que es una educación de calidad, una educación inclusiva y una educación equitativa. Entonces, cuando hablamos de inclusivo, quiere decir que aplicamos en todas las esferas y en todos los ámbitos. No solo estamos hablando, por ejemplo, de los jóvenes que pueden entrar en una educación superior, ¿no?, sino también hablamos de educación indígena, por ejemplo, o educación para personas con discapacidad, todo tipo de discapacidad, incluso la interpersonal. Entonces, esta agenda lo que mide es cómo como Estado y como país nos involucramos en esos aspectos que tienen que ver con la educación, ¿no? Claro. En grandes rasgos, la Agenda 2030 tiene 169 indicadores. Lo que hacemos en esta investigación es solo abstraer los indicadores que tienen que ver con el ODS 4, que para el caso del Estado de Puebla son 18 indicadores que tienen que ver con 10 metas. Y entonces dice, ¿cómo estamos? ¿Cómo nos analizamos? De entrada. De entrada. De entrada ese es un muy buen reto, ¿no? De entrada ese es un buen reto. Entonces, cuando hablamos de educación de calidad, pues sí podemos decir, estamos participando las mujeres en términos de educación, en educación básica nada más. En educación media superior y en superior, pues obviamente estamos muchísimo mejor que en otros estados. Está muy bien conocido que Puebla es uno de los centros o de los puntos focales de educación, pero solo de educación superior. Claro. Y mucho de ello tiene que ver que también mucha gente migra para poder estudiar, pero ese tránsito que damos entre la secundaria y el medio superior, que es el bachillerato, se está perdiendo, porque seguimos teniendo 9 años en escolaridad. ¿Eso qué significa? Que ni siquiera llegamos al tercero de secundaria. Híjole, qué cosa. Y tiene que ver mucho con estas políticas que hacemos a corto plazo o las hacemos aisladas. Pues solo vamos a atender educación básica, ¿no? Claro. Primaria y secundaria. Y solo vamos a atender después educación superior y dejamos aislada la educación media superior. Entonces, ese tránsito que se da no sucede. Margina, ¿no? Margina, efectivamente. Y cuando pensamos a largo plazo decimos, bueno, ¿qué necesitamos hacer? Bueno, otros tipos de educación, ¿no? Hay otras alternativas que tienen que ver con la educación enfocada al bien común, la educación indígena, lo que hablábamos, contextualizar la escuela dentro de los espacios para que les permitan a los jóvenes transitar entre niveles educativos. Ese es uno de los grandes retos que tenemos. Oye, pero es que se ve increíble. El otro día estaba precisamente viendo algunas estadísticas de la población en general de México, ¿no? De cuál es el gran porcentaje o los porcentajes de educación básica, quiénes llegan a secundaria. O sea, digo... y se va haciendo más chiquita. Y hasta llegar al 1% que son los que tienen pues doctorado, por ejemplo, ¿no? Sí. Eso es algo muy... salta muchísimo, ¿no? Claro, salta de pronto muchísimo. Que estemos en el 2024 y se den esos resultados, ¿no? Claro, y nos comparas, por ejemplo, con otros países, que eso es lo que hace la Agenda 2030, y, por ejemplo, México no destina ni siquiera el 5% del PIB en materia de educación. Pero ahí yo tengo mis dudas, no sé, tú eres especialista y creo que eso es una gran discusión.
sí, o sea, obviamente es importantísimo el presupuesto, pero tenemos otros países que destinan parecido, ¿no? Ese porcentaje de dinero, pero tienen resultados completamente distintos. Sí, porque tiene que ver en cómo lo aplicas el presupuesto. Exacto. Aquí generalmente se aplica en infraestructura educativa, que tiene que ver, por ejemplo, con techados, mejorar las instalaciones y así, pero jamás lo aplicamos en tecnologías de la información y la comunicación, que actualmente debería de ser uno de los puntos transversales para poder como que ya no aplicar. Estamos tardando en eso, ¿no? Muchísimo, vamos muchos sí, años. Bueno, yo llevo ya varios años comentando que sería importantísimo que tuviéramos una materia dentro de la educación básica de alfabetización digital, por ejemplo, ¿no? Claro. Que bueno, pues aprender a discernir entre lo fake, entre todo lo que nos rodea, creo que sería muy bueno. Incluso, por ejemplo, la UNESCO dice que hay 4 materias que todos deberíamos de tener. Uno tiene que ver con educación financiera, cómo saber ahorrar. Híjole, bueno, pues ese sí tacho. Otro tiene que ver con tecnologías de la información, que también es cómo aplicamos estas, o sea, porque no solo es la inteligencia artificial, que es lo nuevo, ¿no? Sino también es desde lo básico, cómo tenemos un celular, una computadora, para qué nos sirve, porque en realidad ocupamos el 10-15% de los aparatos electrónicos que tenemos, ¿no? Otro decían que es la educación comunitaria, que tiene que ver cómo nos interrelacionamos con nuestro entorno y cómo la educación o todo lo que estamos aprendiendo lo vamos a aplicar a nuestro entorno. Claro. Y por último, pues esto de las relaciones interpersonales, porque pues muchas veces la empatía, cómo aplicamos ciertos valores y principios, pues no se da. Qué interesante, porque dejamos de ver ya la educación como ese vaso, ¿no? Vacío que hay que llenarlo de materias, ¿no? Y de horas en aula, y más bien es una formación como mucho más interna, podríamos decirlo, ¿no? Sí, pones en el centro de la toma de decisiones al ser humano. Exacto. Y dices qué necesita el ser humano para poder convivir en el entorno, y no solo es matemáticas, español, que son importantes. Son muy importantes. Pero no es lo único, ¿no? Porque incluso cuando sales de la educación y te enfrentas a un mercado laboral o incluso a tus propias relaciones, pues esto cambia completamente. Sí, bueno, pues qué interesante. Oye, pero Puebla, ¿cómo lo evaluaste? ¿Qué arrojó la investigación? Bueno, dentro de los resultados en generales, pues vemos que hay una mayor tasa de participación de las mujeres. En los últimos 10 años hay una mayor incorporación de las mujeres. Seguimos teniendo un nivel de escolaridad bajo, pero alto en comparación con la media nacional. Claro. Por ejemplo, la media nacional es de 8.7 años, en Puebla es de 9.5. Entonces, más o menos es un año y medio, y eso tiene que ver porque somos un polo educativo. Claro. ¿No? En educación indígena, por ejemplo, somos de los estados que tienen mayor porcentaje de educación indígena, que es el 15%. Eso es importante. Porque está escolarizada, entonces se está reconociendo la educación indígena. En media superior, pues obviamente sobrepasamos los niveles a nivel nacional. Estamos aquí en el 65% de participación de los jóvenes en educación educación superior, y a nivel ¿superior o media superior? Superior. Okay. Y a nivel nacional es del 45%. Y en media superior estamos por arriba de un 9% más o menos, que es estamos como en el 39%, y a nivel nacional está más o menos en el 30%. Entonces, oye, pues son indicadores interesantes, ¿no? Para Puebla son indicadores interesantes. Eso quiere decir que vamos avanzando, pero en ciertos niveles educativos, porque hay otros indicadores que analiza el ODS que tienen que ver con primera infancia. ¿Eso qué quiere decir? Por ejemplo, una tasa de aprendizaje. Evalúan en términos de salud, de aprendizaje nutricional y educativo, ¿no? Entonces, en esos vamos bajos. Entonces, justamente era lo que te decía, esos tránsitos que damos entre los niveles educativos, pues no se dan a nivel nacional, ¿verdad? Ni siquiera aquí en Puebla. Sí, bueno, pues ahí está, interesante. Y yo creo que esto nos sirve mucho para reflexionar, ¿no? ¿Qué es lo que estamos haciendo dentro de la educación básica, que yo creo que es importantísima, y hacia dónde la estamos proyectando, ¿no? Es decir, ¿qué está sucediendo con las chicas, con los chicos a nivel media superior? ¿Qué es lo que está sucediendo a nivel superior? Y bueno, pues ya, lo que sigue adelante pues es ganancia, ¿no? Pero
pero creo que Pues sí. esos dos aspectos son muy, muy, muy importantes, ¿no? Sí, y creo que uno de los grandes aprendizajes en la investigación poníamos 4 retos principales, ¿no? Decíamos, pues tiene que ver con los modelos educativos, o sea, cómo aplicamos no solo las materias, sino cómo incorporamos dentro del modelo otros tipos de aprendizaje, que era lo que ya platicábamos, cómo transitamos entre niveles educativos, es decir, cómo hacemos que no deserten de la educación secundaria y pasen a la educación media superior. Y el tercer reto pues tiene que ver en cómo enfocamos el recurso, que no solo sea hacia infraestructura, sino también tenga que ver con tecnologías de la información y otro tipo de factores. Oye, ¿esto es parte de tu tesis? ¿Esto es parte de qué Sí, investigación? es parte de mi investigación del doctorado, fue parte de lo que investigué y pues sigo investigando con ciertos profesores de la Facultad de Economía, en los cuales publicamos y hacemos investigaciones. Qué maravilla. Oye, pues hay que publicar esa tesis, ¿eh? Vale mucho la pena para tener En ahí, eso estamos. ¿no? un buen paper para tener el contexto de lo que está sucediendo en Puebla en contraste con nivel nacional, ¿no? Claro. Sacar esa foto importante. Muchas gracias. No, gracias a ti y pues muchas gracias por estos espacios de difusión. No, al contrario, gracias y felicidades por tu investigación.